Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Bueno, bienvenidos. Hoy proponemos un viaje en el tiempo, pero un viaje muy específico. Muy específico, sí. Quiero que nos situemos en un lugar y en un momento muy concretos. Es el primer día del año, 1 de enero de 1731, y estamos en Cartagena. Ajá. Y nuestra máquina del tiempo, por así decirlo, no es una novela ni un gran libro de historia. Es algo mucho más modesto y yo creo que por eso es fascinante. Es la imagen de una sola página. Un documento antiguo, una efeméride para ese día. Un trocito de papel. Exacto. Y la misión que tenemos por delante es analizar a fondo este texto tan breve para entender qué nos puede contar sobre los desafíos de una de las ciudades más importantes del imperio en el siglo XVIII. Y es que en ese momento Cartagena es mucho más que una ciudad con puerto. Muchísimo más. Es el corazón del poder naval español en el Mediterráneo. Acababa de ser designada como capital de uno de los 3 departamentos marítimos junto con Ferrol y Cádiz. Palabras mayores. Sí, hablamos del Gran Arsenal del Sur, una base estratégica, fundamental. Por eso un documento como este, que a primera vista parece un simple apunte administrativo, pues en realidad es una ventana. Una ventana a los problemas. A los problemas monumentales, que definían su propia supervivencia. Justo, la supervivencia. Porque no estamos hablando de proyectos de embellecimiento, ni mucho menos. Que va. Vale, vamos a desgranar esto. La primera línea del documento, la que lo empieza todo, dice: 1731. Dase principio en Cartagena a las obras del malecón en el sitio que ocupa hoy la muralla. Ajá. Y sigue con el propósito, que es clave. Para desviar las aguas de la rambla de Benipila y que vayan a derramar a la Algameca a fin de que no ensucien el puerto. Bien. Mi primera reacción, al leer ensucien, es pensar en basura, en contaminación moderna. Pero no va por ahí la cosa, ¿verdad? No en absoluto. Ensuciar, en este contexto, es un término casi técnico, con unas consecuencias que podían ser devastadoras. Ah, sí. Se refiere a los sedimentos. Cartagena tiene una geografía muy particular. Es un puerto natural increíble, muy protegido, pero está rodeado de montes y ramblas. Que son cauces secos casi todo el año. Exacto, pero cuando caen las lluvias torrenciales, que son muy típicas de la zona, esas ramblas se convierten en ríos de lodo, arrastran toneladas de tierra, de piedras, de arena. Y el problema, supongo, es que la rambla principal, esta de Benipila, desembocaba directamente en la dársena principal del puerto. Ahí está la clave. O sea que cada vez que había una tormenta gorda, el puerto se iba llenando de tierra. Exactamente. El proceso tiene un nombre, se llama aterramiento. Aterramiento. Sí. Piensa que cada tormenta le estaba literalmente robando centímetros de profundidad al puerto. Centímetros. O a veces metros, con las lluvias fuertes. Y claro, para un arsenal naval que tiene que albergar los buques de guerra más grandes de la época... Navíos de línea, con un calado tremendo. Eso es, pues que el fondo del mar suba un poquito cada año es un desastre estratégico, sin más. Madre mía. Un barco insignia que encalla en la entrada del puerto en un momento de crisis. Es la pesadilla de cualquier almirante. La operatividad del mayor arsenal del Mediterráneo dependía de ganar esa batalla contra el lodo. Entiendo. O sea que este malecón no era un capricho, era una obra de supervivencia militar pura y dura. Totalmente. Y hay un detalle que me llama mucho la atención. Se construye en el sitio que ocupa hoy la muralla. Eso implica derribar o modificar una estructura de defensa. Estaban cambiando una defensa por otra. Es que es una observación fantástica, porque captura un cambio de mentalidad brutal. En el siglo XVII, la gran amenaza para Cartagena eran los piratas berberiscos o una flota enemiga. La muralla era la respuesta. Lógico. Pero en el XVIII, con la nueva dinastía borbónica y su proyecto de centralización y de poder naval, la amenaza más persistente y más dañina no era un almirante inglés. Era el agua y el barro. Era el agua y el barro, así que sí, están reconvirtiendo una infraestructura de defensa contra los hombres en una infraestructura de defensa contra la naturaleza. La ingeniería hidráulica se convierte en una prioridad de seguridad nacional. De acuerdo. Entonces tienen este plan gigantesco, el malecón, invierten una cantidad de dinero y de esfuerzo que hoy nos costaría imaginar. Inmensa. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión, ¿no? Porque el documento deja muy claro que la naturaleza no se rindió tan fácilmente. Y lo dice con una honestidad brutal. Es mi parte favorita del texto, de verdad. A ver. Cito textualmente:
pero era tal la afluencia de las aguas de otras ramblas engrosadas con la de Roldán y del Saladillo que el malecón fue roto varias veces. Párate ahí un momento. Roto varias veces. Es que es tremendo. Hay que imaginarse la escena. Eres el ingeniero jefe, has diseñado esta estructura monumental, has movilizado a cientos, quizá miles de trabajadores. La construyen durante meses y llega la primera gran tormenta de otoño Y nada. la fuerza del agua simplemente la revienta, la reduce a escombros y después de repararla, vuelve a pasar. El nivel de frustración, de impotencia, debió de ser descomunal. Es una lucha titánica. Totalmente. Es que lo fascinante aquí es que vemos el método científico de la ingeniería del 18 en acción, ensayo y sobre todo error. Mucho error, parece. El diagnóstico inicial era correcto, ¿eh? El principal culpable era la Rambla de Benipila. La idea de ponerle una barrera era lógica. El problema fue subestimar la escala del sistema. No contaban con las otras. No era una sola rambla, era una red hidrológica completa. Cuando llovía de verdad, las ramblas de Roldán y del Saladillo actuaban como amplificadores. Claro, se sumaban. Exacto. Convertían un río que ya era problemático en un torrente con la fuerza de un tsunami. Es como intentar tapar una manguera de bomberos cuando en realidad te está llegando el agua de una presa que ha reventado. El malecón estaba diseñado para un problema, pero la realidad era un problema 10 veces mayor. Es una analogía perfecta. El muro estaba en el sitio correcto, pero era como intentar parar una bala con un folio de papel. La fuerza era demasiado grande. Vale. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inteligente. Porque ante el fracaso repetido, podrían haberse obcecado en construir un muro cada vez más grande, más grueso, más caro. Podrían haberlo intentado. Pero no hicieron eso. No, cambiaron de estrategia por completo. El texto sigue. Entonces se pensó en desviar el curso de la segunda de dichas ramblas por su antiguo cauce para que desaguasen el Mar Menor y se llevó a cabo la obra. Ahí está. Aquí la palabra clave es desviar, no es contener. Y es una lección de humildad y de sabiduría ingenieril impresionante. Se dieron cuenta de que no podían ganar una batalla frontal contra esa fuerza de la naturaleza. Imposible. Era imposible contenerla. Así que optaron por guiarla. En lugar de chocar contra el agua, la acompañaron. Vieron que había un antiguo cauce natural que llevaba a las aguas hacia el Mar Menor, lejos del puerto. Ajá. Así que su trabajo no fue imponer una nueva ruta, sino restaurar la que la propia geografía había creado a lo largo de los siglos. Ostras, es una solución mucho más elegante. No es una declaración de guerra a la naturaleza. No. Es más bien una alianza. No puedo pararte, así que te voy a ayudar a ir por otro camino que nos venga bien a los dos. Exacto. Es la diferencia entre la fuerza bruta y la inteligencia. Es reconocer los límites de tu propia tecnología y usar el conocimiento del entorno a tu favor. No es un fracaso, es una adaptación brillante que de hecho funcionó y salvó el puerto. Y todo esto, toda esta saga de ingeniería, fracaso y adaptación, está contenida en unas pocas líneas. Increíble. Increíble. Pero es que el documento nos da más pistas, sobre todo de la maquinaria que había detrás de todo. Hay una frase que se refiere a una década antes, a 1721. ¿Sí? Dice que la limpieza del puerto corría a cargo del cuerpo de galeras y que los gastos los satisfacía la comisaría de la Santa Cruzada. Estos nombres me suenan, a otra época casi. ¿Quiénes eran exactamente estos actores? Pues aquí entramos en la trastienda administrativa del siglo XVIII, que es un mundo en sí mismo, ¿eh? Venga. Empecemos por el cuerpo de galeras. Las galeras eran los barcos de guerra a remos, una institución naval con siglos de historia en el Mediterráneo. Vale. Que la limpieza del puerto, el dragado manual de todo ese lodo, corriera a su cargo nos dice algo clave. Era la propia armada la que se hacía responsable del mantenimiento de su casa. Ah, claro. No existía un ministerio de fomento que enviara una contrata. Los militares se encargaban de su propia infraestructura. Entiendo. Y me imagino que ese trabajo no lo harían los oficiales, precisamente. ¿Quién picaba y sacaba el fango? Esa es la parte más dura, claro. El trabajo lo hacían los galeotes y los presidiarios. Uf. La pena de galeras era un castigo muy común. Y cuando no estaban remando en el mar, se les usaba como mano de obra forzada para las tareas más penosas en tierra. ¿Cómo está? Como la construcción de fortificaciones o, en este caso, el dragado de un puerto. Era un trabajo brutal, con una mortalidad altísima. Así que detrás de esta obra de alta ingeniería hay una realidad social muy, muy cruda. Ya. Vale, la mano de obra era militar y penitenciaria. Pero, ¿y el dinero? Aquí es donde me he perdido del todo. Comisaría de la Santa Cruzada.
Suena a algo de la Iglesia. Sí, suena a eso. ¿Qué tiene que ver la Iglesia con financiar un puerto militar? Es una pregunta excelente, porque toca el corazón de cómo funcionaba el Estado en el antiguo régimen. La bula de la Santa Cruzada nació en la Edad Media. Era, en esencia, un privilegio que el Papa concedía a los reyes de España. Un privilegio. Sí, los fieles compraban la bula, que les daba ciertas gracias espirituales, y el dinero recaudado, en teoría, se destinaba a la lucha contra los infieles, a la cruzada. Pero en el siglo XVIII ya no había cruzadas en el sentido medieval. Claro, ahí está la cosa. Pero la institución y la recaudación seguían existiendo. Con el tiempo se había convertido en una especie de impuesto gestionado por esta comisaría. Un ingreso fundamental para la corona que el rey podía usar para fines de defensa del reino. ¿Y la defensa del puerto de Cartagena entraba ahí? Por supuesto. Mantener operativo el principal arsenal naval del Mediterráneo, desde donde se controlaba los piratas berberiscos y se proyectaba el poder español, se consideraba sin duda un fin de defensa del reino y de la fe. O sea que la misma corona que estaba intentando modernizar el Estado con ingenieros, con planos, con una visión casi científica, Sí. seguía dependiendo de una estructura financiera que era básicamente un vestigio medieval. Es una contradicción fascinante. Totalmente. Y nos muestra un Estado en plena transición. No es una máquina burocrática, limpia y ordenada como la que imaginamos hoy. No. Es un organismo complejo que utiliza las herramientas que tiene a mano, mezclando instituciones centenarias de origen eclesiástico con las necesidades militares de un imperio global moderno. Es increíble. La Santa Cruzada paga los picos y las palas para que los galeotes saquen el lodo que impide maniobrar a los nuevos navíos de línea. Es el siglo XVIII en una sola frase. Y hay un último dato en el texto, una fecha, que creo que lo ata todo. Dice, hasta 1726 no se empezaron formalmente las obras del puerto militar, dándose comienzo por la construcción de algunos almacenes. Sí, Esto es 5 años después de que empezaran esas tareas de limpieza con el cuerpo de galeras, y 5 años antes de que empezara la gran obra del malecón. exacto. El orden cronológico lo es todo. Y nos plantea una pregunta. ¿Por qué te pasas 5 años sacando fango y luchando contra las ramblas antes de poner la primera piedra de los edificios importantes del arsenal? La conclusión parece clara. Antes de construir el hardware, los astilleros, los almacenes, las oficinas, El envoltorio. tenías que asegurar el software, el entorno. Tenías que garantizar que el propio puerto fuera viable geográficamente. Es como si antes de construir un rascacielos, tuvieras que pasarte una década estabilizando un terreno pantanoso. Precisamente. La lucha contra la naturaleza precedió a la construcción del poderío militar. Primero había que domar el entorno, asegurar la dársena, ganar la batalla al aterramiento. Era la base de todo. Solo sobre esa base segura se podía empezar a edificar. El control del agua y del lodo fue el cimiento invisible de todo el proyecto del Arsenal de Cartagena. Sin esas obras previas, todo lo demás habría sido inútil. Es increíble cómo una sola página nos ha permitido reconstruir todo esto, de verdad. Lo que parecía una simple anotación de un 1 de enero se ha convertido en una saga épica. Sí, lo es. Una historia de ambición ingenieril que choca con la realidad, de una lucha brutal contra los elementos y de una adaptación inteligente que cambia la estrategia de contener a desviar. Y por debajo, la maquinaria. Y por debajo de todo, la compleja maquinaria de un imperio, mano de obra forzada y financiación eclesiástica para construir una base naval de vanguardia. Nos lleva a una idea central que es muy poderosa. Todo el proyecto borbónico para Cartagena, todo su poderío militar, toda su importancia estratégica, dependía en última instancia de algo tan básico y terrenal como ser capaces de controlar el curso del agua de la lluvia. ¡Qué bueno! La gran política y la geoestrategia se sostenían sobre la hidrología y la gestión de sedimentos. Es una imagen potentísima. Nos recuerda la fragilidad sobre la que se construyen los grandes proyectos humanos. Y quizá nos deja con una pregunta para el presente. Todo lo que hemos descrito se basa en una mentalidad de conflicto con la naturaleza. Totalmente. El agua es un enemigo, una fuerza que hay que bloquear con un muro o desviar a la fuerza. Es la visión del mundo de la Ilustración, el hombre dominando el entorno. ¿Ya? Hoy muchas ciudades costeras se enfrentan a desafíos que no son tan distintos. La subida del nivel del mar, tormentas más violentas, inundaciones. El pan de cada día, casi. Y reflexionando sobre esto, pues podríamos preguntarnos algo.
¿Sigue siendo la estrategia del siglo XVIII, la de construir muros más altos y desviar cauces, la única que tenemos? ¿O hemos aprendido en estos 300 años a encontrar formas más sostenibles de coexistir con los ciclos del agua, en lugar de seguir declarándole la guerra?